Nos encontramos en este momento en la ciudad de Mérida con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Simón Calzadilla, quien nos va a indicar cuál es el panorama a seguir en esta etapa previa al referéndum revocatorio, ya que el común denominador, y todos nos preguntamos en la calle, después del proceso de recolección que viene, es decir, ¿cuándo la autoridad electoral fija los lapsos preestablecidos para que el referéndum se haga este o el próximo año? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros queremos decir que hemos definido que este proceso debe reunir las siguientes condiciones. Debe ser democrático, debe ser pacífico, debe contar con la participación de la gente en el marco de la Constitución de la ley, con el mayor nivel de civilidad que le podamos introducir, transitar el camino del diálogo productivo consecuente, la concertación. A partir del 26, 27, 28 es que comienza la etapa definida en el artículo 72 de la Constitución, que expresa claramente que el referéndum revocatorio lo convoca los ciudadanos inscritos en el registro electoral permanente, y para que tenga validez tiene que haber un mínimo de participación del 20%. Eso es lo que vamos a llevar. A partir de esa convocatoria hecha por el ciudadano, que todas nuestras encuestas nos dicen que va a ser de una altísima participación, puede llegar a los 8 millones o más, es que el Consejo Nacional Electoral comienza en la obligación de convocar ya el referéndum. Obviamente el gobierno no quisiera referéndum revocatorio en ningún momento. El Consejo Nacional Electoral quisiera, si tiene que convocar un referéndum revocatorio, hacerlo después del 10 de enero. Pero en política las condiciones reales y objetivas son las que se definen. Y por un lado vas a tener una impresionante convocatoria que por sí misma es casi una revocación del mandato desde el punto de vista ético-moral, y por otro lado tienes una crisis que se agudiza, un descontento que crece, que ya es en sectores populares, no es un simple descontento o rechazo al gobierno, es odio hacia el gobierno, porque sienten que el hambre y el sufrimiento que están sintiendo es responsabilidad de Nicolás Maduro. Y eso se expresa en el pueblo sin uniforme y en el pueblo con uniforme. Por lo cual la situación es absolutamente delicada, una presidenta absolutamente ilegítima, con más del 90% de personas que dicen que él es el responsable de esta crisis, y deslegitimado por su conducta, su comportamiento al margen de la Constitución de manera sistemática desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir de la expresión de la soberanía popular el 6 de diciembre y todo lo que ha acontecido, lo que hace que esto sea un gobierno muy débil, un gobierno en estado terminado, una oposición que ha logrado establecer acuerdos, proyectos, alianzas y definiciones de altura, y que bueno, tendremos la obligación, la responsabilidad y tener el cuidado de conducir a este pueblo a través de un proceso de transición y de cambio con las características que dije. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje final para la colectividad que tenga paciencia en esta época dura, donde el salario no alcanza ni para comer, donde comer se ha vuelto en un lujo, donde no hay capacidad de ahorro, donde es difícil, valga la redundancia, volver a adquirir cualquier equipo o insumo que se deteriore o se dañe, porque primero el cestatique es superior al salario, y segundo, los aumentos salariales de manera consecutiva lo que hacen es que la pequeña y mediana industria y la pequeña y mediana empresa bajen la Santa María, porque no tienen la capacidad para pagar esa nómina tan elevada por una sencilla razón. Hay la dolarización de la economía en la práctica, pero se gana en bolívares y es muy difícil reponer el inventario. ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, nosotros tenemos que asimilar que estamos en un país como que si hubiésemos tenido una impresionante guerra. Este país está hoy peor que hace 150 años con la Guerra Federal. Está destruido completamente en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo ético. Y nos toca soportar una situación de esa naturaleza, pero con mucha serenidad y consciente de que la posibilidad de un cambio se puede lograr con la participación, con mucho activismo, organización, coherencia por parte de todo el pueblo nacional.
que esta democracia la vamos a rescatar los jefes de la misma. En una democracia, el dueño de la institucionalidad es el pueblo, lo define así la Constitución, como cuando hemos en ese pacto social definido que los soberanos somos los ciudadanos. Y como tal, como jefe de la democracia, tiene que activar, tiene que participar, y estamos abriendo todos los canales de carácter pacífico para que eso sea así y que esa gran presión, esa gran movilización, ese gran músculo y fuerza política y social sea la gran palanca que empiece a llevar a conducir a nuestro país por caminos diferentes. Correcto. Finalmente, el llamado es a todos a creer en las instituciones, a creer en la democracia y a creer en el acervo venezolano, que es una cultura de paz, transparencia y mucha responsabilidad, porque la vía es electoral. Hasta